Ahora que entendemos qué leyes gobiernan la mecánica que vamos a tratar en los vehículos eléctricos, hablaremos sobre las fuerzas que interactúan, ¿cierto?, que actúan en un auto eléctrico, ¿ya? Como primera fuerza, y la más común que vamos a tratar siempre, es la fuerza del peso. Esta fuerza del peso tiene relación, imaginemos, a un vehículo, ¿cierto?, o imaginemos un sistema mejor, y que este sistema tiene una fuerza, está actuando la gravedad. Imaginemos que aquí hay un plano inclinado con un ángulo alfa, ¿ya? Entonces este sistema tiene una masa asociada, una masa m, ¿ya? Y tiene asociado también una fuerza de gravedad que está actuando en esta dirección, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza de peso va a ser igual a masa por gravedad, como primera fuerza interesante que vamos a tratar. Luego vamos a hablar de la fuerza normal. Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado en ella. Es decir, la fuerza normal es la fuerza que está ejerciendo. ¿Cuál es la superficie? Esta es la superficie. Y este es nuestro cuerpo. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, nuestra fuerza normal es una fuerza que está acá. Acá está nuestra fuerza normal, ¿ya? Y esa fuerza normal, ¿cierto?, es la fuerza 1, la fuerza número 2 es nuestra fuerza normal. Y esta fuerza está definida, ¿cierto?, con un ángulo, ¿cierto? Es una fuerza perpendicular al plano, pero como estamos en un plano inclinado en este caso, tiene relación con el coseno de alfa, ¿ya? Por lo tanto es mg coseno de alfa, pero como mg, ¿qué es lo que es? W. Por lo tanto se puede definir como el peso por coseno de alfa, donde alfa, ¿cierto?, es el ángulo de este plano inclinado, ¿ya? Luego tenemos una tercera fuerza interesante que la vamos a tratar en nuestros vehículos, sobre todo cuando analicemos los neumáticos, porque es muy relevante el material, las huellas del neumático. Es la fuerza de roce. Y esta propiedad siempre está presente en materiales en contactos, ¿ya? Esto que deslizan o tienden a deslizar. El primer tipo de fuerza de roce es seco-seco, o entre sólidos. Es decir, entre un metal, imaginemos un metal que tiende a ser liso, ¿ya? Imaginemos un metal que tiende a ser liso, y imaginemos, no sé, pues, asfalto, que tiende a ser rugoso. Si uno mira con un microscopio, a lo mejor el asfalto va a haber puras irregularidades, mientras que en un metal va a tender a ser algo un poco más liso, ¿ya? Puede ser, imaginemos a lo mejor entre asfalto nuevamente y caucho, que a lo mejor también tiende a ser irregular, ¿ya? Que es la mayoría de nuestros casos. Es decir, el neumático está hecho de caucho, algunos más eficientes que otros o más rígidos que otros, y el material de contacto, el asfalto, ¿cierto?, del terreno. Otro tipo de roce es el roce viscoso, y esto tiene que ver con los aspectos aerodinámicos que vamos a tratar. Es decir, entre el carenado a lo mejor de mi vehículo, ¿cierto? A lo mejor el carenado de nuestro vehículo va a tender a ser liso, porque a lo mejor va a ser alguna fibra de carbono, fibra de vidrio, ¿ya? Y aquí hay un roce viscoso, ¿cierto?, con el fluido del aire, ¿cierto? El viento está ejerciendo, hay un roce, un choque entre materiales, ¿ya?, entre partículas. Y el otro es un roce de fluido, es decir, fluido con fluido, agua con aire, por ejemplo, algún gas con aire, ¿ya? Algún gas a lo mejor combustible con aire, etc. ¿Ya? Que eso no lo vamos a tratar mucho en este curso. Lo que nos va a interesar a nosotros desde un aspecto mecánico es el roce que se va a ejercer entre la rueda o la superficie de nuestro sistema, que en nuestro caso va a ser un neumático, una rueda, y el tipo de material que se va a estar tratando acá, ¿ya? ¿Y cómo se traduce esta fuerza, ¿cierto? Como fuerza número 3, vamos a hablar que la fuerza de roce va a ser igual a mu, ¿cierto?, por la normal, como el vector normal. ¿Ya? Recuerden que estos son vectores, las fuerzas son vectores, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la fuerza roce por mu por n. ¿Qué es lo que n? N es nuestra fuerza normal, que acá está señalada, ¿cierto? Y mu es el coeficiente de roce que tiene relación entre los materiales que están en contacto. Que en este caso, esta fuerza roce está tabulada, se obtiene experimentalmente. Es un coeficiente que son experimentales, es decir, hay tablas, hay experimentos en laboratorio que se hicieron para obtener estos coeficientes. Y nosotros vamos a usar generalmente el coeficiente de roce que tiene relación con el caucho del neumático y el terreno que vamos a estar tratando.
Muchas veces la compra de los neumáticos, ese valor te lo va a dar el fabricante. Por lo tanto, es muy relevante al momento de comprar un neumático conocer ese valor. Bueno, relativo a algunas fuerzas que interactúan en el vehículo, imaginemos ya un vehículo, ¿cierto? Tenemos en primer lugar la fuerza elástica. Estas fuerzas tienen relación cuando nos movemos. Recordemos que un material, cualquier material sea este, tiene prácticamente tres instancias muy relevantes. La primera instancia, la primera capa, que es la instancia elástica. Es decir, el material se le aplica una fuerza y esta fuerza, al dejar de aplicarla, vuelve a su estado original, ¿ya? Lo que pasa con los amortiguadores, a lo mejor, ¿cierto? Lo que pasa con cualquier tipo de material, ¿ya? Luego tenemos una zona plástica, que es cuando nosotros avanzamos y quizás aplicamos más fuerza de lo que deberíamos, y al dejar de aplicar esa fuerza, el material queda deformado. Imaginemos un auto que colisionó, ¿cierto? Su carrocería queda totalmente deformada. ¿Por qué? Porque entró en una zona plástica. Y el tercer punto relevante es la zona de ruptura. Es cuando el material ya llegó a un nivel de fuerza muy grande, ¿cierto? De gran magnitud, donde se deformó elásticamente, plásticamente y aparte se quebró el material, es decir, se rompió, ¿ya? Entonces, relativo a la fuerza elástica es solo la primera parte que estamos hablando, donde, ¿cierto? La fuerza como vector, ¿cierto? Es igual a una constante, ¿cierto? Por otro vector. ¿Qué significa esto? Imaginemos una probeta, un tubo, ¿ya? Donde esta probeta, ¿cierto? Está empotrada a lo mejor en una de sus caras. Empotrada se refiere quizás soldada. Imaginemos que un metal que está soldado a una pared, ¿cierto? Que también es a un metal, está soldado ahí, es decir, no se puede mover. Y acá nosotros aplicamos, ¿cierto? Una fuerza F, ¿ya? Y esta fuerza F hace que el material se comprima. Es decir, varíe su longitud, ¿cierto? En cierta magnitud L, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta fuerza, ¿cierto? Tenemos acá una constante, que esa constante es la constante de rigidez del material. Es decir, ¿qué tan fácil va a ser que este material se deforme frente a esa fuerza F o no? Imaginemos un material que a lo mejor es una goma, ¿ya? Una goma, un plástico, algo, un polímero. Este material frente a una fuerza se va a deformar bastante. Si esa fuerza la aplicamos, imaginemos a un metal, por ejemplo, a un concreto, ¿ya? Un metal que es mucho más rígido, a lo mejor no se va a deformar, porque va a ser despreciable la deformación. Entonces, pero se va a deformar, ¿cierto? En alguna magnitud se va a deformar. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar esto? Tenemos la coeficiente de rigidez, que si el caso de un metal va a tener la coeficiente de rigidez del metal, en este caso a lo mejor puede ser de 1 a 0. Estos son variables que están tabuladas, no se obtienen analíticamente por ecuaciones, sino que experimentalmente a través de ensayos de laboratorio con probeta, ¿cierto? Por este alargamiento, ¿cierto? O en este caso estrechamiento del material, que va a ser de magnitud L, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra fuerza va a ser el K del metal por L, ¿ya? A esto nos referimos con el mundo elástico, cuando nos movemos en el comportamiento elástico. Luego tenemos la fuerza centrífuga, ¿ya? Esta fuerza, bueno, aquí está la definición de la fuerza y tiene relación con la masa, la velocidad y el radio de curvatura, ¿ya? En este caso, imaginemos un vehículo, ¿ya? Un vehículo que está tomando una curva. ¿Cómo va a interactuar ese efecto de la masa del vehículo con la curva que está enfrentando? Entonces, imaginemos que hay un radio de curvatura bien definido, este es el centro y aquí, ¿cierto? En la trayectoria del vehículo vamos a tener un radio de curvatura. Entonces acá imaginemos que el vehículo va a ejercer esta trayectoria, por lo tanto tenemos nuestro vehículo acá, ¿cierto? En esa trayectoria, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a calcular la fuerza que se está? Recuerden, cuando ustedes andan en un auto, toman una curva, sienten que el auto, ¿cierto? se desplaza hacia el lado, o hay una fuerza asociada. De hecho, esa fuerza puede ser tan grande al tomar una curva que se puede volcar o deslizar el vehículo, que eso lo vamos a tratar posteriormente, ¿ya? ¿Cómo calculamos la magnitud de esa fuerza? ¿Ya? Esa fuerza, tal como se señala, tiene relación con la masa del vehículo, la velocidad al cuadrado dividido R, donde SR, ¿cierto? Recuerden que esto es un vector, donde SR, ¿ya? Es un vector, si le damos el sentido, va a ser este R que está acá. Imaginemos, puede ser en una carretera a 30 metros, 20 metros, 10 metros, etc. La velocidad que se encuentra este vehículo, 100 km por hora, etc. Y la masa. Si se fijan, es bien sensible a la velocidad.
Si yo varío de hecho es sensible al cuadrado, es decir, yo puedo aumentar, imaginemos el radio de 10 metros a 11 metros, pero no va a afectar tanto que si yo aumento de 50 km por hora a 51 km por hora, ¿ya? Es bien sensible a la velocidad. Por lo tanto, obviamente, las estrategias que se tienen que tomar en un vehículo eléctrico, en cualquier tipo de sistema que está tomando una curva, es ser bien crítico con la velocidad que se va a tomar en ese radio de curvatura.